que el libro hasta ya lo andaban ahí listo, ¿verdad? Así que dice así la lectura, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor, esta tarde, porque ya hemos leído tu palabra, Señor, en esta carta que estamos estudiando, y sabemos, Señor, de que nosotros solamente somos un instrumento, pero quien nos desea hablar, Señor, eres tú. A través de este estudio estamos aprendiendo cómo esa iglesia, aproximadamente 30 años, Señor, después de que tú ascendiste al cielo, vivía. Qué hermoso es, Señor, remontarnos más de 2000 años hacia atrás y saber un poco cómo vivía esa iglesia naciente, cómo luchaba y perseveraba en la fe para mantenerse, Señor. Bendice tu palabra, envía tu palabra, y que los que estamos aquí, como también los que están en su casa, puedan aprender, puedan, Señor, cultivar su vida espiritual a través de este estudio de tu palabra. Por eso hoy, Señor, nos presentamos delante de ti y te pedimos que envíes tu palabra a través de esta enseñanza, versículo a versículo, para que nuestras vidas puedan ser desafiadas. Cambia, Señor, nuestros paradigmas y ayúdanos a crecer en la fe. Te lo pedimos, Señor, por favor, que esta tarde sea aprovechada para los que estamos aquí y también para los que están en su casa. Gracias, Señor, en esta hora por tu palabra que has enviado en este momento. Amén, Señor. Amén. El martes pasado estuvimos viendo un tema que titulamos Introducción a Primera Tesalonicenses, y estuvimos viendo un poco acerca del panorama de esta carta para poder introducirnos en el versículo 1, que fue hasta donde llegamos. Vamos en esta hora a poder hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo el martes pasado, y también quiero mencionarles que estuve oyéndome yo solo y por lo menos cometí unos 5 errores. Así que espero que al menos de los 5 corregir algunos 3. Y si usted, hermanos, anotó algo que quizás no era así, lo vamos de nuevo a corregir, porque entre tanto dato es bien difícil darlo todos a cabalidad, y entre algunos no es que estaban equivocados, sino que se dijeron no de manera completa. Así que vamos a ponerle atención un poco a eso. Hablamos el martes pasado de que la carta a los tesalonicenses no solamente es la primera carta que Pablo escribió en su ministerio independiente, sino que es, según la historia, la carta más antigua del Nuevo Testamento. Hablábamos de que fue escrita, según las investigaciones, en los primeros 6 meses del año 50
después de Cristo. Por lo tanto, le convierte en una de las cartas más antiguas y por ello, miren qué interesante es esto, por eso podemos acercarnos un poco acerca de la vida de los primeros cristianos en el siglo I. A veces nosotros cuando leemos Hechos de los Apóstoles, decimos que esa era la iglesia primitiva y utilizamos la palabra primitiva porque viene de los primeros. Pero es bien interesante de que si de primitivos hablamos, estos hermanos de la iglesia de Tesalonicenses son, en el registro que tenemos en el canon bíblico, los primeros, los más primitivos. ¿No cree usted que es un tesoro saber de que ellos fueron los primeros de todos los que existieron? Al menos de lo que nosotros podemos ver en la carta. Por lo tanto, es bien interesante de que a través de la carta a los tesalonicenses podemos nosotros saber qué era el pensamiento que tenía o cuál era esa primera iglesia. Por lo tanto, es un tesoro y es de prestarle más atención de la que hasta hoy nosotros le hemos prestado. También mencionábamos el martes pasado de que esta carta fue auténtica del apóstol Pablo, o sea, fue del puño y letra del apóstol, porque decíamos de que solo 7 cartas de todas las que se le atribuyen a Pablo son auténticamente de él. Y vamos a repasar esas cartas que son las auténticas de Pablo. La primera es esta, primera a los tesalonicenses. La segunda decíamos que era la carta a los Gálatas. Ahí llevamos 2. La tercera decíamos que eran la primera y la segunda carta a los Corintios. La número, ahí llevamos 4. La número 5 es la carta a los Filipenses. La número 6 es la carta a Filemón. Y la número 7 es la carta a los romanos. Esas son las cartas más auténticas de Pablo que pueden existir. Y decíamos que las otras, como Segunda Tesalonicenses, Efesios, Colosenses, y las otras son de una siguiente generación más que podríamos decir fueron los discípulos de Pablo quienes escribieron a nombre de él. Y hablando de generaciones, mencionábamos, y aquí viene la primera corrección que quiero hacer, porque hablábamos de 3 generaciones. Y quiero corregir que les mencionaba, hermanos, en relación a las 3 generaciones, unos datos un poco equivocados. Y ahora quiero corregir la primera parte y sería de la siguiente manera. Las cartas auténticas de Pablo que acabo de mencionar se escribieron en la primera generación de cristianos. Y las cartas como Tito, Timoteo, Colosenses, Segunda Tesalonicenses y el resto de cartas se escribieron en la segunda generación de la era cristiana. Y los evangelios se escribieron con las cartas generales. ¿Se recuerdan cuáles son las cartas generales? Acuérdense, son, por ejemplo, primera, segunda y tercera de Juan. ¿Cuáles otras? Las 2 cartas de Pedro, que no fueron, hermanos, directamente del apóstol Pablo, sino de otra generación. Esas y los evangelios se escribieron en la tercera generación. Ahora sabemos por qué se le llama primera generación. ¿Por qué? Porque son los datos de la primera generación de cristianos.
¿Y qué es eso de primera, segunda y tercera generación? Pues así se clasifican a los cristianos primitivos, aquellos que fueron un poquito más después, y los que fueron ya para finalizar el siglo I. Entonces ahí tenemos la primera corrección. Para no alargarnos mucho, hermanos, porque vamos a ver el versículo 2 y 3, vamos a terminar diciendo que en el versículo 1 hablábamos de la palabra eclesía y también hablábamos de la palabra Señor. Y decíamos de que desde ese punto de vista de ser la primera carta del apóstol Pablo y de ser el primer escrito del Nuevo Testamento, hablábamos de que la palabra iglesia ahí, ¿a dónde? En el versículo 1. Mire cómo dice el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses. Estamos hablando que si es el primer escrito del Nuevo Testamento, es la primera vez que se escribe la palabra iglesia. Y por eso decíamos de que la palabra iglesia es retomada por Pablo y no es que él inventa la palabra. La palabra iglesia ya existe. Y decíamos que es la palabra eclesía, que lo que significa es convocados. Y de ahí es donde decíamos de que no existe gente que diga que es cristiana y no viene a la iglesia. En ese sentido, si usted es cristiano, para que sea, debe de ir a una iglesia. Eso es así, quiera usted o no, bíblicamente. La gente que no va a una iglesia no es cristiana. Y usted puede decirme, ajá, pastor, y allá donde no hay iglesia, por ejemplo en otros países donde no los dejan que sean cristianos, déjeme decirle que en esos países también hay iglesia. ¿Y cómo hacen? Se reúnen ellos de forma ¿qué? De forma clandestina. Ya con 2 o 3 que estén alabando al Señor, ahí está una iglesia. Porque a los que verdaderamente son hijos de Dios, les gusta estar alabando a Dios con otros hermanos. A los que de verdad han nacido de nuevo, les hace falta ir y orar juntos en armonía. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta venir a la iglesia, adorar al Señor todos juntos? A mí también me gusta. Y decíamos también que la palabra Señor, que es la palabra Kyrios en griego, era una palabra que el apóstol Pablo utilizó y no solamente se refería a Jesucristo, como dice aquí. Por ejemplo, dice el versículo 2, bueno, también el versículo 1. A la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor, dice acá, Jesucristo. Decíamos de que esa palabra Señor también se le atribuía al César. Y de ahí viene la frase Kyrios César, que significaba César es el Señor. Cuando el César pasaba, todos sus súbditos decían Kyrios César. Decían César es el Señor y se inclinaban ante él. Pero Pablo no dijo Kyrios César, dijo Jesús es el Señor. Y esa es una de las razones, históricamente hablando, por lo cual la iglesia comenzó a tener problemas con el Imperio Romano y fue uno de los primeros motivos por el cual la iglesia comenzó a ser perseguida. En ese tiempo no era fácil ser cristiano. Y lo vamos a notar en el tema de hoy, que se llama la fe, la esperanza, la fe, el amor y la esperanza. Entonces vamos a ver los versículos 2 y 3
para entrar en el tema de hoy. ¿Cuántos están listos ya? Vamos a leer de nuevo el versículo 2 y 3. Dice en la Reina Valera: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Aquí voy a hacer un añadido a lo que dije también el martes pasado con relación a la estructura de las cartas que se hacían en aquel tiempo. Y si usted está anotando, fuera bueno que anote la palabra proemio. Proemio era el nombre que se le daba a la estructura de las cartas en este tiempo en el cual el apóstol Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses. Y si ustedes recuerdan y andan sus apuntes, les mencionaba que la estructura del saludo de una carta consistía en, primero, el remitente; segundo, el destinatario; y tercero, ¿qué habíamos dicho? El saludo. Pero en el proemio, para que esté completa, y todas las cartas de Pablo son así, se le agrega la acción de gracias. Entonces, lo que van a agregarle a lo que ya veníamos anotando del martes pasado era el número 4, que sería acción de gracias. Entonces, el proemio de una carta quedaría de la siguiente manera: remitente, destinatario, el saludo y una acción de gracias. Y versículo 2 y 3 son la acción de gracias de la carta a los tesalonicenses. Y aquí es donde podemos adelantarnos ya y comenzar a ver el versículo 2 específicamente. Primero vamos a hacer una pregunta. Si usted va a recordar o va a agradecer, mejor dicho, por algo, y en este sentido, supongamos que yo le diga: hermanos de la Iglesia de Dios Alegría, escriban en un papelito por lo cual ustedes están más agradecidos por el Señor. Yo les puedo decir, escríbanlo, no para que lo hagan ahorita, sino para hacer un ejercicio y entender el versículo 2. Escriban por qué, entre todas las cosas por las cuales están agradecidos, ¿por qué están más agradecidos con el Señor? Yo sé que ustedes lo pudieran hacer. Ustedes pudieran colocar: estoy agradecido porque me iba a morir y Dios me sacó de donde estaba. Estoy agradecido porque era un perdido o una perdida y Dios me levantó de ahí. Y aquí estoy en la iglesia. Hay muchos motivos. Entonces, entendamos de que el versículo 2 y 3 son un agradecimiento ¿de quién? Del apóstol Pablo. Es un agradecimiento de él, pero su agradecimiento, y ahí viene el sentido del cuerpo de la enseñanza de hoy, lo está haciendo por lo más precioso que tiene Tesalónica. Y lo más hermoso que ellos tienen son lo que vamos a ver más adelante, lo que los investigadores llaman las virtudes teologales. ¿Cuáles son las virtudes teologales? La fe, el amor y la esperanza. Pero usted lo puede ver, y esa es la gran cosa. Ahí está el punto. Que nosotros lo vemos así, por encima, pero ya va a ver usted. Nunca quizás usted en su vida había visto estas tres palabras de la manera en que Pablo las aborda. Por lo tanto, Pablo comienza diciendo así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y ahí no hay un punto, hay una coma, porque el versículo 2 está unido ¿con cuál?
con el versículo 3. Hasta que termina el versículo 3 hay un punto. Y luego comienza el 4 que va a ser el otro martes. Significa entonces que Pablo está orando. Y en su oración está recordando lo que iglesia de Tesalonicenses era. Y está recordando, está orando, y lo que escribe es una acción de gracias que es parte del proemio. O sea, si usted se da cuenta, todavía estamos en la introducción hasta el día de hoy. Y Pablo lo que está haciendo es recordándose. Pero aquí viene, hermanos, algo que antes de pasar al 3 vamos a identificar. Primero lo que vamos a identificar es que Pablo habla en términos de tercera persona. Porque en el versículo 2 no dice doy gracias, sino que dice, ¿cómo dice? Damos. ¿Y por qué dice damos? Porque está incluyendo a los dos que fueron con él a predicar a Tesalónica. ¿Quiénes son esos dos? Recordémoslos. Son Silvano, que es el mismo Silas, y Timoteo. Pareciera como que si ellos estaban ahí, pero realmente la carta es de Pablo, y el hecho de que él los involucre diciendo damos es porque él los toma en cuenta en su viaje cuando él fue a predicar. Pero note usted, dice, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes. ¿Qué es lo que está, hermanos, diciendo aquí? Que esta gente oraba, que estos hombres oraban. Y no era de que Pablo fundaba una iglesia aquí y luego se olvidaba y se iba para otro lado. No, fundaba una iglesia aquí y cuando se iba para otro lado, en la mentalidad de él, quedaban los hermanos que quedaron en el otro lado. Y no solamente los recordaba, sino que también oraba. Aquí, hermanos, vamos a ver nosotros que en el versículo 3 dice, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre. Así lo dice en la versión NBI, los recordamos constantemente. Lo que está diciendo entonces es de que de la mente de ellos no se sale la iglesia. Siempre está en su mente. Y otra cosa, ora constantemente por ellos. Más adelante vamos a ver en el versículo 4. Si gusta, mire, el versículo 4 dice, eso lo vamos a ver en el otro estudio, pero lo quiero leer para que usted identifique algo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Sabe qué es lo que está diciendo ahí? Nosotros no quisimos ir a Tesalónica. Quien nos llevó ahí fue el Espíritu Santo. Quien nos llevó ahí fue Dios. Por lo tanto, si lo llevó el Espíritu Santo es porque este equipo misionero oraba. Porque este equipo misionero no andaba solo por andar. Eran hombres de oración. Eran misioneros llenos del Espíritu Santo. Y por eso dicen ellos, damos siempre. La palabra siempre es que ellos oraban siempre. Ellos oraban y daban gracias a Dios por todos ellos. Y ve usted, hermanos, dice por todos. ¿Y qué es todos? O sea que Pablo, hermanos, se acordaba de todos y oraba por todos. Quizás no se había aprendido los nombres completos porque eran diferentes casas, pero oraban por ellos y hacían memoria en sus oraciones. Y ahora vamos a ir entrando al versículo 3, que es el más importante en el tema de hoy. Pero note usted que Pablo tenía memoria de ellos. El versículo dice, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Hacemos memoria de ustedes en nuestras oraciones. ¿Quiénes de los que están aquí son así? Que cuando están orando, mientras oran, se les viene a la memoria los hermanos de su célula. Y comienzan a orar uno por uno.
Y no solo por los hermanos de la célula, sino por todos los de la iglesia. ¿Cuántos son así, hermanos? Y comienzan a orar por fulana, por sultano, por este, por el otro, que ayúdale. Así era Pablo. En ese sentido podemos ver el amor que él tenía como pastor por la iglesia a los tesalonicenses. Pero pongámosle atención a la palabra memoria, porque él tenía memoria de ellos. ¿Y de qué tenía Pablo memoria? Lo dice en el versículo 3. Yo tengo memoria de ustedes porque me acuerdo, dice el versículo 3, acordándonos sin cesar, que es algo que no cesa, que no para. O sea, Pablo se acordaba de lo que viene aquí. Dice Pablo, yo me acuerdo bien de ustedes sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Y ahí viene. Y aquí, hermanos, hay algo que usted debe de anotar e identificar para lo que sigue. Pablo se acuerda de 4 cosas. Y ahí lo dice. Dice, me acuerdo de la obra de vuestra fe, número 1. Número 2, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Entonces ahí vemos 3 cosas que en realidad son 6. Aquí está lo poderoso, hermanos. Y yo me gozo. ¿Cuántos de ustedes se gozan? Porque Pablo no se acuerda directamente de la fe, sino de la obra de la fe. Y ahí viene lo lindo. Porque Pablo no está recordando a los tesalonicenses porque ellos tenían fe. No. Tampoco porque ellos amaban. No. Y tampoco porque tenían esperanza. No. Pablo se acordaba de sus obras. Se acordaba de su trabajo. Y se acordaba de su constancia. Y aquí Dios nos va a hablar mucho. ¿Por qué? Porque inmediatamente entramos al tema de las obras y la fe. Y lo primero que recordamos aquí, en coordinación con lo que Pablo está diciendo, es lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 7. Dice de la siguiente manera, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y aquí viene el tema, porque Pablo está recordando la obra de su fe. Y lo que podemos ver entonces aquí es de que lo que más sonaba en la mentalidad del apóstol no era, como repito, de que los tesalonicenses decían, oh, nosotros somos una iglesia de fe. No, lo que Pablo recuerda es su obra. ¿Y cuáles son las obras? Las obras son el resultado de la fe. Y aquí, hermanos, es necesario retomar un poco de que las iglesias evangélicas, en su mayoría, no solo de corte pentecostal, sino también cristocéntricas, hacen énfasis a la fe desde el punto de vista de la reforma protestante. O sea, nosotros, hermanos, tenemos una herencia de la fe con mucha influencia de la reforma. ¿Y cuál es la reforma? ¿Cuál es la influencia de la reforma con relación a la fe? De que en el tiempo en que Martín Lutero escribió las tesis, la iglesia, que era una sola, hacía mucho énfasis en las obras. En las obras y en las obras. Hasta tal medida de que la iglesia tradicional no le cree a un cristiano que diga, levanto mi mano, diga, yo recibo a Jesús como Señor y Salvador. Usted ya es salvo. La iglesia tradicional dice, no, necesita hacer obras. Porque ellos se quedaron en ese contexto. Pero ahora vamos a darle
otro sentido. Porque bíblicamente la fe sin obra no sirve. De nada sirve que usted diga que tiene fe, pero si no tiene obras, es mentira. Eso es parecido a los hermanos que dicen: yo sé que soy un gran rebelde, pero tengo fe en mi Cristo. Ahí está. Yo sé que no me congrego, ni a la célula voy, pero yo le oro a mi Padre todas las mañanas. No sirve esa fe. Eso que usted tiene se llama religión. Así se llama. Es una fe muerta. Pablo se acordaba no de la fe, sino de la obra de su fe. ¿Cómo lo vamos a entender a usted que sí de verdad tiene fe? Por sus obras. Y aquí no estamos hablando de andarle regalando a todo mundo comida. No. La obra que se habla aquí de la fe es una obra que actúa por la fe. Por eso dice, nuevamente cito Santiago 2:17, que la fe, si no tiene obras, es muerta. Por eso hay cristianos muertos. ¿Por qué? Porque no tienen, no fe, no tienen obras. Entonces, si usted de verdad tiene fe, usted lo va a demostrar con sus obras. En ese sentido, Pablo está, recuerden, en su acción de gracias del proemio. Y lo que él está recordando es quién era la iglesia a los tesalonicenses. Y dice él, ustedes son ricos en obras. Y ahora vamos a ver otro elemento de la fe. Póngale atención. Es muy amplio, pero tengo que ver los tres. La fe no es intelectual ni emocional. ¿Por qué? Hay gente intelectual que escribe libros completos ¿de qué? De la fe, pero no tienen obras. Y tampoco la fe es emocional. Y yo me pongo a pensar en la iglesia de los tesalonicenses. ¿Qué teología de la fe iban a tener si tenían meses de haber aceptado a Cristo? No tenían, no podían decir eso. Esta es la estructura teologal de la fe que nos dejó Pablo. No, no tenían nada de eso. ¿Pero qué tenían? Obras. Por eso quiero mencionarle aquí a los hermanos y hermanas que tal vez pueden decir: yo quizás ya no voy a venir al estudio porque a mí no se me queda nada. Yo quizás a mí sueño me da. La idea no es que usted se aprenda todo el estudio. La idea es que usted aprenda estas cosas prácticas. ¿Cuáles? Haga obras. Que las obras son más importantes que una enseñanza bonita. Son más importantes que un mensaje teologal de la fe. Son más importantes que andar diciendo yo tengo fe. Las obras hablan más que las palabras. Las obras son las acciones que una persona puede hacer. Por lo tanto, Pablo está recordando las obras. Y obviamente, Pablo va a mencionar qué tipo de obras más adelante. Y cuando lleguemos a las obras, yo les voy a recordar. Hermanos, ¿se recuerdan que cuando iniciamos vimos que Pablo daba gracias por las obras? Aquí tenemos una, vamos a decir. Porque ahorita está en la introducción, solamente está haciendo una introducción de todo lo bueno que estas personas han hecho. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la segunda. Veamos el versículo 3 de nuevo. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, ¿de qué dice? De la obra de vuestra fe, coma. Y ahora viene el segundo. ¿Qué más recuerda Timoteo, Silas y Pablo? Recuerdan el trabajo de su amor.
Vamos con la segunda. Y aquí es donde viene la importancia de entender y detenerse. Porque la palabra amor aquí, nosotros en nuestra Biblia, Reina Valera, solo la leemos como amor. Pero vamos a ver por lo menos 4 tipos de amor que se conocían en el Nuevo Testamento y que se traducían como amor, así como nosotros lo vemos. Y si usted quiere anotarlo, la primera palabra es la palabra griega estorge. Estorge es la palabra griega para hablar de amor de familia. Por ejemplo, el amor que usted le tiene a sus hijos es estorge. El amor que usted le tiene a su sobrino. Y usted dice, no te metas con mi tío, porque mi tío es mi sangre. Ese es un amor estorge. Es el amor de familia. La segunda palabra para hablar de amor es el amor filia o amor filial. El amor filia es, de ahí viene el amor de fileo, es el amor de amigos. Amigos, hermanos, que no son familia. Usted sabe que no es lo mismo el amor que usted le tiene a su familia que el amor que usted le tiene a sus amigos. Ese es el número 2. El número 3 es el amor eros. De ahí viene la palabra erótico, que con eso ya vamos entendiendo qué tipo de amor es. Ese amor eros, que de ahí viene la palabra erotismo, eros, es el amor de atracción por el sexo opuesto. O sea, es el amor del esposo con la esposa. Es el amor de los novios. Es el amor de las personas que tienen atracción de manera sexual. Pero ahora viene la cuarta palabra. La cuarta palabra es el amor ágape. Y ágape tiene un significado que yo varias veces se los he mencionado. Ágape significa desacomodarme yo para acomodar a otro. Repito, desacomodarme yo para acomodar a otro. Voy a repetirles las palabras por si alguno se quedó. La primera palabra es el amor, es la palabra estorge. Estorge con G de gato. Y es la palabra para hablar del amor de familia. La segunda palabra es filia o fileo. Es la palabra para el amor de amigos. La tercera palabra, les decía, es eros. Eros es la palabra para el amor o la atracción del sexo opuesto. Y la última es la palabra ágape, que le decía que significaba desacomodarme yo para acomodar al otro. Ahora sí, podemos seguir. ¿Cuál de las 4 palabras cree usted que recogió Pablo para decir, recuerdo el trabajo de su amor? ¿Cuál cree usted de las 4? Es ágape, hermanos. Entonces, ahora sí, ¿qué estaba recordando el apóstol Pablo de los tesalonicenses? Que los hermanos se abrazaban y decían, te amo. Que los hermanos daban atolito y por eso tenían amor. No, hermanos. Él dice, y no está recordando el amor solo por así, no. Antepone la palabra ¿qué? Trabajo. Y ahí está el punto. ¿Por qué mucha gente no trabaja en la obra del Señor? Ahora sí. Porque no tiene amor. No ponga excusas. Es que no me queda tiempo. Es que tengo mala de salud a mi mamá. Es que esto, es que lo otro.
¿Saben nada más y nada menos que tenían los tesalonicenses? Persecución. Ya me imagino yo cuántos quedaran si viniera persecución. Que por cualquier cosa nos quedamos. Pero ellos, en medio de la persecución, trabajaban. Porque Pablo lo que está recordando es el trabajo de su amor. Una persona que ama, trabaja. ¿Qué es lo que le motiva a trabajar por la obra del Señor? Que ama la obra del Señor. ¿Cuánto mensaje nos queda aquí? Ahí se acaban los pretextos de todo el mundo. Es que ustedes no saben cómo me encuentro yo. Es que ustedes no saben en la situación que estoy yo. Es que cuando una persona ama, su corazón está entregado a lo que ama. Yo pregunto, hermano, la gente que está mal de salud no se va a trabajar así. No se van a trabajar. Yo he escuchado gente que me dice, hermano, ¿por qué no pude ir a la iglesia? Ay, hermano, llegando del trabajo vengo porque me fui así con calentura. O sea que al trabajo sí se fue con calentura. ¿Entendemos eso? Pero a la iglesia, ¿verdad? Todo eso es bien importante. ¿Por qué? Porque el amor es lo que hace que una persona no se detenga. El amor es el que hace que un novio vaya a ver a su novia aunque llueva. Le dice la novia, mejor no vengas. Más que en las noticias dicen que hay un huracán. Yo ya voy en el bus, mi amor. Porque hay amor, porque hay interés. ¿Por qué la gente no quiere buscar de Dios? Simple, sencillamente, porque no tienen interés. Y cuando no hay interés es porque no hay amor. Mire usted cuando la gente está en su primer amor, ¿cómo es? Hasta se viene, hermano, y dice, y no va a haber culto ahora. Anda interesado, anda desesperado. No, hermano, ahora no hay culto. Yo quiero que haya culto todos los días. Mire dónde está el amor de muchos ahora. Hermano, cuando uno tiene amor, nada lo detiene. Lo que necesitamos pedirle a Dios es que nos ayude a amarle. Y no con amor filial ni con eros, porque todos estos amores, el estorge, el eros y el amor filial, todos, escuche, y si quiere anótelo, todos son egoístas. Todos son egoístas. Y le puedo hacer un resumen, pero no termino ahora. El que no es egoísta, el que no ama por interés, el que ama incondicionalmente, es el amor ágape. Y esa es la palabra que está en San Juan 3:16. Porque de tal manera, agapao, dice ahí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida, ¿qué? Vida eterna, sino que tenga vida eterna. El punto es que el Señor quiere que amemos con amor ágape. Y este amor es el desinteresado. Este amor es el del que habla Pablo en Corintios. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no hace nada indebido. Todas esas características son de Dios. Él nos ama con ese amor. ¿Con qué tipo de amor? Con un amor sin interés. Ahora le voy a decir, por eso es que no nos caen rayos a nosotros. ¿Entendemos eso? Por eso es que hay gente que dice, yo no sé por qué yo soy tan malo y Dios me bendice. ¿Sabe por qué dice eso? Porque usted tiene una mentalidad egoísta. Quiero que rompa esa mentalidad usted, ¿verdad? ¿Por qué piensa uno así? Porque piensa que Dios ama como uno ama o piensa. Pero Dios no piensa así. Porque Dios te ama a ti, aunque tú no quieras nada con Él.
Y fíjense que ese es el amor con que debemos amarnos los unos a los otros en el matrimonio. ¿Cree que no es profundo eso? Es que mire, hermano, él no me dice nada bonito. Todo eso no es amor ágape. Son los otros. Son amores de interés. Porque tú querés decir y vos no me vas a decir nada a mí. Eso es interés. Señor, yo te ayuné y no he visto respuesta. Eso es interés. Eso es interés. Si yo pasé toda la noche orando y yo no veo nada. Eso es interés. Vea que eso es bien profundo, hermano. Eso es bien profundo. Yo hice todo esto y tú no me has levantado a mi hijo, no me has contestado. Eso es interés. Entonces, hermano, no hay que esperar nada. Es que ahí está el punto. Y vamos a ir cayendo en esto, mire, hermano. Vamos a ir cayendo en esto. Y es que estos tres, la fe, el amor y la esperanza, están en Dios. ¿En quién? ¿Quieren que lo leamos? ¿Por qué en Dios? Volvamos otra vez a leerlo. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra de vuestra constancia en la esperanza. Y ahí viene, ya va a ver cuando lleguemos a esperanza. El amor no está en lo que Dios da. El amor está en Jesucristo. Y ahí es donde nos equivocamos nosotros. El amor no está en lo que Dios me va a dar. Yo le voy a servir más a Dios cuando Él me conteste mi petición. Eso es interés. Su fe debe de estar no en lo que Dios hace, sino en lo que Dios es. ¿Qué es Él? Él es amor. ¿Qué más quiere usted? ¿Qué más quiere? Si nuestra confianza no está en lo que Él da, sino en lo que Él es. Por lo tanto, Dios no lo ha sanado, no se preocupe. Lo que no tiene ahorita es su milagro, pero lo tiene a Él. Amén. Lo tiene a Él. Y si lo tiene a Él, lo tiene todo. Si lo tiene a Él, lo tiene todo. No tiene su milagro, pero tiene al que hace milagros. No tiene su respuesta, pero tiene al que se la puede dar hoy si usted quiere. Lo que sucede es que nuestro corazón no está en Dios, está en la respuesta. Y si eso sucede, cuando Dios te dé la respuesta, ahí está. Qué bonito, vea, hermano. Qué profundo. Pablo no está recordando su amor, sino él estará abajo. Por eso, no ande diciendo que usted ama a Dios si no trabaja ni hace nada para Él. Y hoy tenemos una cultura de canciones de amor, pero solo se queda en canciones. Eso es lo mismo como hoy que ha pasado el Día de la Madre, que hasta serenata le llevan a la señora. Madrecita, madrecita, solo ese día. De ahí sigue igual. Es lo mismo cuando yo le canto, hermano, Señor, te amo, Señor, te amo. Yo no tengo valor de decirle a Dios que lo amo todavía. Yo no tengo valor porque tengo un concepto elevado de amor. Ni tampoco, usted ha notado, yo no le digo a usted, hermano, lo amo. Yo no tengo valor. ¿Saben por qué? Es que yo conozco la palabra. Y el amor con que yo le tengo que amar a usted es con el ágape. Significa que yo tengo que estar con usted en las buenas y en las malas. Y nosotros no aparecemos en las malas. ¿Sabe qué es mejor hacer? Cállese y haga. Trabaje. No ande diciendo, yo los amo. Ay, el Padre sabe que yo los amo. No, mejor vaya a visitar a los enfermos. Y trabaje diciendo con su trabajo que ama. Que ama. Llame cuando a alguien le está pasando mal.
Porque las acciones son más fuertes que las palabras. Dejemos de hablar mucho. Si usted cuando va a buscar para predicar no haya ni dónde predicar, lo felicito. ¿Por qué? Porque significa que usted le tiene temor a la palabra y que lo que usted quiere decir tiene cuidado de vivirlo. Porque hay gente que dice, ¡ja, aquí está! Ya veo al hermano cuando esté predicando esto. Eso es lo que no es correcto. Eso es lo que no es correcto. Porque nos creemos campeones y creemos que somos los mejores. Pero, como lo dije en otra ocasión, ¿verdad? Pablo tenía temor de hablar las palabras. ¿Por qué? Miren lo que Pablo está recordando. Las acciones más que las palabras. Dice Pablo, recuerdo el trabajo de su amor. Ahora, hermanos, vamos a pasar al tercero, porque el tiempo avanza, ¿verdad? Dice el tercero, del trabajo de vuestro amor, y ahí viene, de vuestra, no dice de vuestra esperanza, sino que dice de vuestra constancia en la esperanza. ¿Qué es eso? Una no está completa sin la otra. ¿Cómo así? La gente que persevera son los que esperan. Esa es. La gente que espera es porque tiene esperanza. Por ejemplo, si usted sabe que una persona tiene palabra y le dijo que va a regresar, ¿qué hace usted? Espera, ¿verdad que sí? Ahí está el punto. El Señor dijo que va a regresar, pero mucha gente no lo espera. Quien no espera, no se prepara. ¿Escuchó? Repito, quien no espera, no se prepara. Otro ejemplo. A usted no le dijeron que iba a llegar alguien y de repente lo ve venir. ¿Cómo lo encuentra usted? No me dijiste que ibas a venir. Y usted se mira la ropa y usted mira los trastes sucios. Si me hubiera dicho que ibas a venir, yo te hubiera preparado la comida que te gusta, hubiera barrido. Así está mucha gente. Con su ropa sucia y desordenada porque no esperan a Cristo. Qué bonito es esto, ¿verdad? Pablo no está recordando la esperanza, sino la constancia. Usted no anda diciendo que espera a Cristo y anda todo desordenado en su vida espiritual. ¿Cómo demuestra que usted está esperando a Cristo? Piénselo. Retornemos otra vez a un ejemplo. Cuando alguien especial le dice, voy a llegar a tu casa a las 3, muy bien. ¿Qué hace usted al solo que se levanta? Lo anda en la mente. Dice usted, va a venir a las 3 fulano. Ya saben, ¿verdad? Sí, ya sabemos. Va pues, boten esa basura. ¿Qué horas? Votemos eso, es importante. Vaya, está bien. Y si es posible, 1 hora antes, si es alguien importante, ya está todo, ¿qué? Ya está todo listo, hermano. Porque usted espera. Así debe de estar la iglesia. Debe de estar esperando ¿a quién? Al que dijo, me voy, pero voy a volver otra vez. ¿Cuántos le dan gloria y honra al Señor? Voy a volver otra vez. ¿Y cuántos? Ahora viene el punto. ¿Quién fue quien prometió que iba a volver? Y la segunda pregunta es, ¿qué clase de palabra tiene el que dijo que iba a volver? ¿Usted cree que el que dijo que iba a volver miente? Entonces aquí el tema no es si la gente sabe que va a volver o no. No, porque si yo le pregunto, hermano, ¿y usted sabe que Cristo va a volver? ¡Ja! ¡Ja!
Mi Cristo va a volver. Pues sí, pero volvamos al ejemplo. Supongamos, hermanos, de que todos en la casa sabían de este ejemplo que les estoy poniendo, de alguien que iba a llegar. Entonces todos saben que iba a llegar, pero alguien dijo, a mí no me interesa. Ajá, y la persona llega y todos están listos, pero alguien dijo, ya veniste vos. Ya era tiempo que vinieras. ¿Verdad? ¿Qué actitud tiene? Tiene una actitud de que sabía que iba a volver, pero no estaba preparado. No estaba preparado que iba a volver. Y así hay mucha gente. Mucha gente que sabe que Cristo va a volver, pero ya perdió interés en su venida. Es que aquí el tema no es si la iglesia sabe que Cristo va a volver o no. Todos sabemos. Interés es que ya perdimos en su venida. Y es el mismo apóstol Pablo que dice en esta carta, nosotros los que vivimos. ¿Cree usted que lo estaba esperando Pablo, sí o no? Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Y hace cuánto lo dijo Pablo? Lo dijo en el año 50 después de Cristo. Y los años han pasado y mucha gente es cristiana, pero sin constancia. Es cristiana, pero sin esperanza. Entonces, ¿cómo puedo ver yo? ¿Cómo puedo ver yo la esperanza de muchos hermanos? Que pase o pases cualquier situación, ahí están. Y voy a ahondar más en la teología de la esperanza. Hermanos, quiero decirles algo. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en la carta a los Corintios. Dijo que la ciencia, los dones y las profecías se iban a acabar. Pero solo hay algo que queda. Y son las tres virtudes teologales. La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos. Y esto es que estamos comenzando, hermanos. Pero el mayor de ellos. Por eso yo siempre digo, hay gente que se muere por un privilegio. Esos no son los mayores privilegios de un cristiano. Deben de cantar. Estoy ensayando unos coritos, ensayando coros que ni practica. Mejor comience con lo más básico. La fe, la esperanza y el amor. ¿Y cómo sé que tengo fe? Haga obras. ¿Y cómo sé que tengo amor? Trabaje en su célula. Ahí dice el hermano líder, ¿cuántos van a salir a visitar? Yo fuera, fíjese, pero entonces, ¿cuál es su amor? Yo fuera, pero es que fíjese que tengo un pedido. Y lo voy a dejar mejor. Está bien que tenga trabajo, que tenga pedido. La iglesia, los tesalonicenses también trabajaba. Pablo les dijo después que el que no trabaje, que no come. En las mismas cartas estamos aquí. No nos estamos saliendo. Pero aquí el punto es que para todo hay tiempo. Así que, ¿cómo reconozco que usted ama la obra? Usted puede andar diciendo, hermano, yo le amo. Ay, yo le amo. Usted no hace nada. Haga, trabaje. Que con el trabajo se nota que una persona ama. Pero volvamos a la esperanza, porque aquí hay algo interesante, hermano. Usted ha notado que hay gente que no pierde las esperanzas. Hay gente que el médico le dice, señora, usted se va a morir. Pero esa gente, la gente constante, no pierde el qué, las esperanzas. Y le voy a hacer otro abordaje. Israel, eso lo vamos a ver más adelante en la lectura que llevamos de la Biblia. Perdió el rey, perdió su tierra, perdió su templo, perdió su arca, se la llevaron. Pero lo que nunca perdió, y el ejemplo claro de eso es Daniel y los 3 hebreos. ¿Qué es lo que nunca perdieron ellos? La fe y la esperanza. La fe y la esperanza.
Y aquí está la victoria de la iglesia, porque a nosotros nos pueden quitar la Biblia, nos pueden cerrar las puertas de este templo, nos pueden matar, nos pueden hacer de todo, pero lo que nunca nos van a poder quitar de nuestra vida es la fe, la esperanza y el amor. Porque aún en la cárcel hay gente que ahorita está adorando a Dios, porque ahí tienen fe, ahí tienen amor y ahí tienen esperanza. Pero todo eso que no se ve, porque el amor no se ve a menos que usted trabaje. La esperanza no se ve a menos que usted sea constante. La fe no se ve a menos que usted tenga obras. Todo eso de nada le sirve a los amigos. Amigo, yo tengo fe. Dice el amigo, no entiende. ¿Sabía usted, amigo, que yo amo a Dios? ¿Por qué? Es que no se ve. ¿Cómo lo van a ver de que usted ama a Dios? Con el trabajo. Cuando usted llega y le dice, deje eso ahí, nosotros le vamos a ayudar a limpiar la casa. Ahí ellos ven estas tres cosas manifiestas en cosas visibles. ¿Qué hubiera pasado si el Señor en el cielo hubiera dicho, yo los amo a todos ustedes, pero nunca hubiera enviado a su Hijo? ¿Nos hubiéramos dado cuenta nosotros que Dios nos ama? Pero ¿cómo nos dimos cuenta? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabe qué es? Porque de tal manera. En buen salvadoreño es querer ver cómo Dios ama al mundo. Eso es en buen salvadoreño. Él envió a su Hijo. Entonces, más que tener cosas en la mente, hay que hacerlas. Y en ese sentido, por es que la gente recibe milagros por la esperanza. Hay personas, hermanos, que el médico les dice, usted se va a morir. Sí, le dice, yo sé, usted médicamente me lo está diciendo, pero yo espero en mi Cristo. ¿Qué señora es esta? Dicen los médicos. ¿Qué es lo que mantiene viva a una persona? Es la esperanza. ¿Sabían eso ustedes, hermanos? Es la esperanza. Por ejemplo, la gente dice, el único motivo que tengo para vivir es que mi hijo va a regresar. Eso lo mantiene. La esperanza tiene tanto poder que usted ya no puede tener vida en su cuerpo y usted se arrastra. No sé si me están entendiendo espiritualmente en esta hora. La gente que tiene una esperanza muere esperando. Muere esperando. Porque lo pueden matar a él, pero aún muerto, su esperanza sigue viva. Dice la gente que tiene esperanza, no voy a morirme sin antes ver a mis hijos venir a Cristo. Lo matan a usted, se muere, y hasta que usted se muere, los hijos vienen a Cristo. Eso sucede. ¿Cuántos han visto eso? Que mucha gente se muere, y con él siguen, dice la Biblia, sus obras. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la gente de oración que se muere, ellos se mueren y sus oraciones siguen vivas? No sé si ustedes sabían eso. Sí, hermano. Yo he visto muchos testimonios. Yo conozco a 2 personas que ellos siguen vivos por las oraciones de su mamá que ya se murió. Porque ellos oían que ella le decía al Señor, si un día muero, por favor, guárdamelos y cuídamelos y que no se los lleve el diablo. Y ellos se portan como el mero cachudo y Dios siempre los libra. Y yo a veces les digo, yo no sé por qué no te has muerto. ¿Qué es lo que los mantiene vivos? Una mujer que oró, que tenía esperanza. A ver cómo va a hacer Dios para salvar a esa gente. Pero esto tiene un tremendo poder. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor, hermanos, por esta palabra que el Señor nos ha dado? Nos vamos a poner de pie.
Y si usted siente que su fe está corta, y si siente que todavía no ama a Dios como lo tiene que amar, y si siente que su esperanza en la venida de Cristo, porque hay mucha gente que anda desordenada, porque hay mucha gente que la mentira se está dando. Ellos solos ya andan mintiendo. Reconcíliese hoy. Porque de aquí en adelante de nada sirve ver un estudio y que esto solo diga qué bonito estuvo. No. Yo le he estado pidiendo a Dios que me ayude a trabajar, que me ayude a ser constante y que me ayude a hacer obras. No le pidamos ni fe, ni amor, ni esperanza. No. Pidámosle que nos ayude a hacer obras. Pidámosle que nos ayude a seguir trabajando. Y pidámonos que nos ayude a ser constantes, perseverantes. Señor, gracias por hablarnos en esta tarde de esta manera. Señor, esto lo necesitábamos. Siempre, Señor, hemos dicho que tenemos fe y no tenemos obras. Cuán importante es, Señor, que antes de decir que tenemos fe, las obras nos acompañen. Aquí hay gente que quizás siente que su fe es pequeña, Señor. Pero te pido hoy, por el poder de tu palabra, que aumentes la fe. Y tú vas a aumentar la fe. La vas a aumentar, Señor,